Recording is on. Pueden verla la pantalla. Recuerden que ya yo no los puedo ver a ustedes. Sí. Ok, entonces vemos que esta es el módulo 5, señora, ya estamos terminando. Lo que nos queda de teoría es esta semana y la otra y ya terminamos el curso. El curso termina el día 1. Esta semana es del 15 al 21 y la otra es del 22 al 28. Entonces la semana, los días que quedan del 28 al 1 son para ponerse al día con la plataforma, o sea, las tareas que le quedaron pendientes y para hacer el foro de cierre realmente estos días. O sea que ya lo que nos quedan son 2 semanas y 3 días de clase. Por eso que voy a ir más seguido allá a dar las prácticas, porque este es el módulo más práctico que hay. Entonces, estamos en el módulo 5 de asistente dental, que es asistencia al odontólogo en operatoria. Esta es la unidad 1, como podemos ver. Esta unidad comprende todo lo relacionado al instrumental, dependiendo de la actividad que vaya a hacer el odontólogo. Recuerden que lo que tratamos aquí es de manera genérica. Dígase a un odontólogo general. Eso es lo que utiliza un odontólogo general para para los diferentes tratamientos que se emplean dentro del mundo odontológico. Ya cuando se trata de un especialista, ya es diferente, ¿de acuerdo? Ya va a depender de la especialidad del odontólogo, pero yo le voy a hablar a modo de un odontólogo general que por lo regular hace casi todo, casi igual que un especialista, pero hay mucho instrumental y muchos materiales que no conoce debido a que no tiene la especialidad. Pero dentro de la asistencia al odontólogo en operatoria tenemos lo que es el instrumental dental. Dice que existen en definitiva una infinidad de instrumentos que los odontólogos utilizan para realizar las técnicas y tratamientos en la cavidad bucal a sus pacientes. Están los que son los instrumentos de medios diagnósticos. O sea, el diagnóstico es realmente, vamos a decir, el, la, esa es la primera bandeja que uno prepara. Miren, esta bandeja que yo le voy a enseñar, estos instrumentos que yo le voy a enseñar ahora, se van a poner en todas las bandejas, independientemente de la actividad que vaya a hacer el odontólogo, porque es el instrumental básico, es el instrumental de diagnóstico. En primera instancia, por ejemplo, cuando un odontólogo va a ver por primera vez a un paciente, esta es la bandeja que se prepara, pero también si va a ser una cirugía, también este es el mismo instrumental que se utiliza. Aparte del instrumental de cirugía, siempre, y tenganlo pendiente, siempre se coloca una bandeja de instrumental básico. Asimismo se le llama instrumental básico porque es importante siempre tenerlo a mano, independientemente de la actividad que vaya a realizar el odontólogo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están los instrumentos de diagnóstico. En este grupo de instrumentos incluyen los que van a permitir al odontólogo una exploración visual de la boca y de los dientes en general. Entonces, para ello es necesario lo que es un espejo dental. Con este el odontólogo separa las mejillas. O sea, el espejo se utiliza para múltiples funciones. Nos sirve para separar lo que son las mejillas o carrillo o buche, como uno por lo regular dice, de los dientes, y nos sirven también de medio de visualización para ayudarnos a ver esas estructuras, dígase los dientes, la encía o cualquier afección que tenga ese paciente. Por eso es que se considera un instrumental básico y de diagnóstico. O sea, ese es que nos sirve para todo. Ese es el todólogo, por así decirlo. Lo que es la sonda periodontal,
Podría decir sonda dental, o se le podría llamar explorador, que por lo regular así es que uno le dice. El explorador, que es este, miren, se lo voy a ir señalando. Este es el espejo, ¿verdad? Este que vemos aquí. Este es el explorador dental. Se exploran los hoyos, surcos y fisuras de las superficies dentales. Con este explorador dental es que vamos a identificar las caries. O sea, este es el que nos va a ayudar a saber qué profundidad tienen las caries, si hay caries o no, porque por lo regular, cuando esa puntita que ustedes ven que es sumamente delgada, lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor, que es sumamente delgada, se queda retenida o agarrada en el diente, quiere decir que ese diente tiene caries. Lo que es la sonda periodontal, que es este, que está aquí. La sonda periodontal es la que nos sirve como medio de diagnóstico para visualizar si la encía que rodea el diente está sana. Por ejemplo, cuando la encía tiene problemas, dígase de las enfermedades, yo no sé si se acuerdan que vimos en la clase pasada que eran las enfermedades de las encías como gingivitis y periodontitis. Este es el medio que nos sirve, este es el instrumento que nos ayuda a identificar cuál de las dos enfermedades tiene ese paciente. Si es una gingivitis, si es una periodontitis. Puede ser que a simple vista el odontólogo pueda identificarlo sin necesidad de usar este instrumento, pero por lo regular uno lo utiliza. Porque aunque aquí no se observa con esa facilidad, esa puntita que se ve ahí tiene unas ranuritas que miden milímetros. Es como si fuera una reglita en miniatura para uno medir la cantidad de pérdida ósea que tiene ese paciente. Cuando uno lo entra, dependiendo de la cantidad de profundidad que entre, de rayitas que se tapen con la encía, quiere decir la profundidad que tiene de pérdida ósea ese diente. Esa puntita se entra en todo el alrededor de la encía para medir si hay pérdida ósea de ese diente. Y la pinza de algodón, como su nombre lo dice, es para agarrar el algodón, pero no sé si necesariamente agarramos algodón. Nosotros utilizamos esa pinza de todóloga. Nosotros hacemos de todo con esa pinza, porque todas las estructuras pequeñas que no podemos tocar con las manos, la tomamos con la pinza. ¿Estamos claros hasta aquí? Si voy muy rápida me detiene, ¿de acuerdo? Y yo vuelvo para atrás. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ok. Voy a seguir entonces. Entramos entonces en lo que son el que es el instrumental de operatoria como tal. Hablamos de lo que es un vaso DAPEN, que es un recipiente metálico, puede ser metálico, de vidrio, que nos sirve para colocar la amalgama. El portaamalgama, que es esto que vemos aquí. Miren, esto es un vaso DAPEN. No sé si pueden ver la imagen. ¿La pueden ver? Sí. Este es un vaso DAPEN. Este en este caso es metálico. Este sirve para ayudarnos a colocar la amalgama. Uno la pone ahí adentro y la toma entonces con esto que vemos aquí, que esto es un portaamalgama. Ese portaamalgama, entonces uno toma esa amalgama con ese instrumento, con unas puntitas que vemos aquí que tiene, y la llevamos entonces a la boca. Porque recuerden que no podemos coger la amalgama con los dedos y ponerla en la boca del paciente, sino que la tomamos con este instrumento. Entonces este es el portaamalgama que nos sirve para recoger del vaso DAPEN, de este vasito que vemos aquí, metálico, lo que es la amalgama y llevar la boca de ese paciente. Tenemos lo que es el atacador o condensador, que es el que nos sirve para empacar, esa es su función, empacar, condensar, apretar la amalgama
dentro del diente. La amalgama son lo que son los empastes plateados, que en algún momento ustedes seguro se lo han hecho o lo han visto. Entonces, dentro de este juego que vemos aquí, mírenlo aquí, el empacador. Es esta puntita que vemos aquí. Parece un piloncito, si ustedes observan, mírenlo aquí. Nuevamente. Este es otro tipo. O sea, que vienen de diferentes tamaños o grosor. Porque ustedes saben que no todas las cavidades son grandes. O sea, no todas las caries son grandes. Hay caries que son pequeñas. Entonces, para cada, vamos a decir, cavidad, hay un grosor o un tamaño de ese empacador. Tenemos lo que es el bruñidor, que ese es el que nos sirve como para darle, o sea, para pegar esa amalgama alrededor del diente. Como su nombre lo dice, sirve para bruñir. No sé si me doy a entender con la palabra bruñir. Es como, ¿ustedes han visto cómo ponen el cemento en la pared? En las paredes, cómo eso se llama empañetar. ¿Ustedes han visto cómo empañetan? Sí. Ustedes ven esa plaquita que ellos usan para que el pañete se vea como lisito. Como parece como una tablita parece que utilizan para pegar el pañete. Una tabla de pañete, doctora. Una Exacto. tabla de pañete, doctora, se llama eso. Esa tabla de pañete, esa es la función que tiene el bruñidor aquí en boca. Sirve para que esa amalgama quede lisita, quede pegadita y adosadita, quede bien pegadita y suavecita, sin grumos alrededor de lo que es el diente. Entonces, déjenme ver si tengo una imagen aquí de lo que es un bruñidor. Déjenme ver si está aquí. Déjenme ampliarla en la imagen porque no me doy cuenta. No, no está aquí la imagen. Me encuentro raro porque yo pensaba que la había puesto aquí. Yo se la busco y se la envío por WhatsApp o se la muestro en un ratito cuando terminemos de dar la clase. Lo que es un bruñidor. Tenemos lo que son los conformadores de surco. Ustedes saben que los dientes, cuando vimos anatomía, tienen unas fosas, unas fisuras, o sea, tienen unos diseñitos, por así decirlo. Entonces esos diseñitos lo hacemos con este instrumento, que son los talladores. Son los que nos ayudan a darle esas formitas, esas rayitas que tiene el diente, nos ayudan a hacérsela este tipo de aparato. Mírenlo aquí. Y este también. Tienen una puntita fina y nos ayudan a darle esa forma, esas ranuritas que tienen los dientes. Están las fresas multihojas. Creo que hay una imagen al final. Déjenme ver si la veo. Mírenla aquí. Estas que están aquí, déjenme ver si la puedo ampliar un poquito más. Si se fijan, no son lisas la fresa, miren, sino que tienen muchas hojitas, como navajitas. Esas son las fresas multihojas. Esas son las que nos ayudan a rebajar la amalgama cuando queda alta. Por ejemplo, no siempre uno tiene la facilidad como profesional de la salud de que queden exactamente del mismo tamaño que el paciente muerde. Ustedes saben que siempre queda un poquito como más alta. Si a ustedes se han hecho empaste en algún momento,
saben de lo que estoy hablando, que quedan un poquito más altas. Entonces, una manera de rebajarla es con esa fresa especial que se llaman multihojas o de carborundo. Esas fresas nos sirven para darle pulido y rebajar ese poquito de amalgama que está sobrando hasta que el paciente se sienta cómodo mordiendo. Está el instrumental de resina, que básicamente lo que utilizamos para resina son estas espátulas que se llaman espátula 3 o espátula de resina. Las hay de diferentes tamaños. Es en esta forma, parece un palito de golf. Si ustedes se fijan en su puntita, con eso que tomamos la resina, con esa espatulita y la llevamos a boca. Están el instrumental para profilaxis. Ustedes saben que la profilaxis es la eliminación del sarro bacteriano y para esa eliminación de ese sarro bacteriano utilizamos un sinnúmero de instrumentos, como en este caso el de las curetas, que le vamos a ver aquí. Las curetas son unos instrumentos manuales, dígase que no son rotatorios, sino con la mano, uno mismo con la mano le va dando los movimientos y le va dando esa limpieza a todo alrededor de la encía del diente. Entonces la tenemos en diferentes grosor y diferentes formas. Por ejemplo, hay que vienen universales. Universales quieren decir que se pueden utilizar en cualquier diente. Y hay juegos como por ejemplo que vienen específicos para cada diente. Que para la cara mesial, que para la cara distal, que por oclusal, que por... No sé si me doy a entender, que viene para diferentes caras, por lo regular. Con estas nos ayuda a hacer los raspados, o sea, esa limpieza de ese diente. Por ejemplo, cuando el paciente se hace tratamiento periodontal, como yo le decía ahorita, un paciente que sufre de periodontitis, es con este tipo de aparato que trabajamos de manera manual. Pero hay rotatorios también, como por ejemplo el ultrasonido o cavitrón, que se le llama así. Si lo observamos bien, tiene una parte activa muy parecida a esta que vemos aquí. Mírenlo ahí. Esa parte activa. Esa parte activa vibra, por eso se le llama ultrasonido. Entonces uno lo acerca a lo que es el alrededor del diente y él solito va despegando todo ese sarro y todo el cálculo que tiene ese paciente sin necesidad de hacer más nada. Uno puede darle los mismos movimientos con la mano que hace con este tipo de aparato manual, pero por lo regular, como él tiene ese sistema que vibra y bota agua, porque se calienta y bota agua, eso nos ayuda a hacer una higienización mucho más rápida del proceso de limpieza en ese paciente. Tenemos el instrumental para cirugía y vemos que están clasificados en instrumentos quirúrgicos de tejidos blandos. O sea, estamos hablando de instrumentos que se usan para tejidos blandos, dígase la encía, por ejemplo. Y tenemos aquí el bisturí. Aquí tenemos el bisturí completo. Tenemos el mango, que es esto. Y tenemos su hoja de bisturí. Vamos a colorearla de otro color, que es esta. Esta es la hoja de bisturí. Esto viene aparte, ¿verdad? Pero uno lo une y hace la función de bisturí. Esto sirve para hacer cortes, hacer incisiones, por ejemplo, en pacientes que tienen, se ve mucho ese caso, en pacientes que tienen los cordales que están dentro, que no se ven en la boca, pero que en la radiografía sí salen y hay que sacarlo. Entonces, con este instrumento es que descubrimos toda la encía y llegamos al hueso de ese paciente para poderle hacer esa extracción. Tenemos las tijeras, que la vemos que se encuentran en diferentes formas o angulaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este tipo, que es como levantadita, que es curva, que no es recta, porque te da accesibilidad a espacios estrechos o espacios que están muy lejos, como por ejemplo cuando uno retira los cordales que están muy atrás. Este tipo de curvatura te permite como llegar con mayor facilidad sin lastimar al paciente.
existen de este tipo, rectas, que también las utilizo en mi consulta. Pero como le decía, las que me gustan más son estas, que son curvas, están de punta fina, de punta un poquito gordita, o roma, que no cortan, sino que sirven para cortar hilo, o se utilizan mucho para cortar metal también, en algunas ocasiones. Por ejemplo, este tipo de instrumental, ya vimos la manera en la que se esterilizan, se enjuagan, se lavan y pasan por los diferentes procesos. A este tipo de instrumental, que es filoso, que tiene un filo, por lo regular con el tiempo hay que irlo cambiando porque va perdiendo el filo, ese instrumental. Tenemos lo que es el instrumental para exodoncia, como por ejemplo el periostótomo, que se utiliza para despegar lo que es la encía del diente, por ejemplo, cuando estamos haciendo cirugía o cuando vamos a hacer extracciones, o sea, sacar muela. También sirve como punto de apoyo, por ejemplo, para agarrar ese tejido, para que no, para uno poder tener mayor visibilidad. Si se fijan, mírenla, parece como si fuera una cucharita, pero en miniatura. Eso es para despegar toda la encía de alrededor del diente. Eso no sirve para levantar lo que uno le dice colgajo. Está la alegra, que también es muy parecida al periostótomo. Es esta que vemos aquí. Es mucho más fina. Si ustedes se fijan, esta nos ayuda mucho en el proceso de cuando estamos haciendo extracciones, porque, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho para aflojar los dientes. Yo voy haciendo como un espacio para que me quepa entonces luego otro instrumental un poquito más gordo hasta que yo pueda hacer la extracción. Entonces, este también sirve para despegar lo que es la encía del hueso para poder hacer las extracciones, por ejemplo. Y también se utiliza mucho para cuando uno termina de hacer la extracción, si quedó, por ejemplo, un poquito de hueso que queda suelto, para uno limpiar ese alvéolo o donde está alojada esa pieza, uno puede limpiarla. Están ya lo que es el instrumental de tejido duro, como la pinza gubia. Esa pinza sirve para cortar hueso, es una pinza que trabaja a presión. Dice que es una pinza con 2 brazos, esos son los brazos, miren, esos son los brazos de las pinzas. O sea, los brazos cuando se refiere a donde la agarramos, por así decirlo. Y tiene esta, ¿saben qué parece esta pinza gubia? Yo no sé si las muchachas, la que se parece una corta cutícula, pero que en este caso no es para cortar la cutícula, sino para cortar huesos, sirve la pinza gubia. Por ejemplo, hay personas que tienen sobrehueso y uno va a hacer una cirugía y no quiere utilizar, por ejemplo, la turbina. Uno utiliza la pinza gubia para darle esa suavidad al hueso. También existe lo que es la lima de hueso, que por ejemplo cuando uno hace extracciones, que a veces quedan como, según se va cicatrizando, quedan pullitas. Entonces uno lo que utiliza este instrumental, que mírenlo como se observa en la imagen, que tiene unas ranuritas que parece una lima, como la lima que utilizamos para limarnos las uñas. De igual manera, esas se utilizan, pero para limar el hueso. Eso es para darle una formita que no quede, que al paciente le curte. Tenemos lo que son las pinzas. En este caso, estas son tipo mosquito, se llaman así. Tipo mosquito, esas pinzas se utilizan con mucha frecuencia para, o sea, en procesos quirúrgicos uno la pone, por ejemplo, en los pacientes
de ortodoncia para cambiar las gomitas, también se utilizan mucho, y se utilizan cuando uno va a dar sutura, cuando uno le va a dar puntos al paciente, se utilizan para uno agarrar el hilo con ella. El instrumental para exodoncia. Exodoncia lo que quiere decir es sacar muela, para que ustedes tengan una idea. Existen lo que son los forces, que son lo que utilizamos, lo que ustedes le dicen, ¡ay, el alicate! Esos son los forces, se llaman realmente forces, que se utilizan para hacer la exodoncia dental. Los hay de diferentes números y cada número representa un diente en particular. Por ejemplo, aquí tenemos los que son los universales, como es el 151, mírenlo aquí, y el 150, mírenlo aquí. Estos dos se llaman universales porque se pueden utilizar con cualquier diente. Por lo regular es un force que ustedes lo van a encontrar con mucha frecuencia en cualquier consultorio. Esos son forces universales que se utilizan para sacar cualquier diente. Ahora hay otros que son como más específicos. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, estos universales, 150 y 151, por ejemplo, el 150 se va a utilizar para sacar cualquier diente de arriba, de la parte de arriba de la boca. Y el 151 se va a utilizar para sacar cualquier diente de la parte de abajo. Y viceversa. Tenemos este que es el 88, que también o sea, se utiliza, dice L y R, o sea, que uno va L para el left, para el lado izquierdo, y right para el lado derecho. Esos son para los molares, por lo regular. Dígase el número 17, 18, 16. Para eso se utilizan estos forces. Tenemos el 10S, que también llamado, ese se le llama punta de bayoneta. No sé si la tengo más adelante, ese force. Ese se utiliza mucho en la punta de bayoneta, por ejemplo, cuando hay personas que no tienen la corona, que solamente están las raíces adentro, y no hay como una manera como viable para tú agarrar las raíces, entonces ese es muy bueno para ese tipo de ocasiones. Ese se le llama punta de bayoneta. Por lo regular, ustedes no van a encontrar un odontólogo que le diga, dame el número 10, dame el número 69, 122 o el 222. No, le van a decir, dame cuerno de vaca, dame esto. O sea, le van a decir los nombres genéricos por lo regular que uno utiliza. Pero por lo regular, con mucha frecuencia, independientemente de un lado o de otro, lo que se van a usar siempre, que esos son los más tatanes de todas las extracciones, son 150 y 151. Entonces lo que tiene que tener pendiente cuando es la parte de arriba 150, cuando es la parte de abajo 151. Ya los demás se aplican como para molares específicos, pero yo le voy a ser sincera, yo como profesional, yo lo que quiero es resolver y yo resuelvo con el que me resuelve. O sea, no necesariamente si el 169 se utiliza, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, para sacar el número 21, si yo necesito sacar el 22, no lo voy a sacar porque solamente se utiliza para el 21, no, yo lo voy a sacar porque él me da la facilidad para yo sacar también el 22. No sé si me doy a entender. Aquí tenemos los botadores o elevadores, que también se le llama así, de Winter, son estos. Estos tienen diferentes formas. Por ejemplo, estos son en forma de T y en forma de S. Este es en forma de S, los botadores en forma de S, y estos son en forma de T. Si ustedes se fijan, tienen una puntita un poquito más pequeña. Los en forma de T y los en forma de S tienen una puntita un poquito más alargada. Estos se utilizan mucho
Casi siempre se utilizan con mucha frecuencia para los dientes de abajo, pero vuelvo y les repito, se pueden utilizar para los dientes de arriba. De igual forma, se utilizan para luxar. Luxar quiere decir flojar el diente. Para aflojar las raíces es que se utiliza. Está lo que es la portaaguja. Ustedes vieron una parecida que era la pinza mosquito. En este caso es un portaaguja. Este es el que nos ayuda a agarrar la aguja de sutura, la aguja con la que vamos a suturar ese paciente. Si ustedes se fijan, es un poquito más larga que la pinza mosquito y es un poquito más corta aquí en su parte activa. Eso es para cuando cerremos esa aguja no se salga con facilidad. Aquí vemos lo que es el hilo de sutura. Los hay de diferente grosor. Casi siempre el que utilizamos en boca es el 3/0 y en cirugía ya un poquito más mayores el 4/0. Pero por lo regular el doctor con el que ustedes estén trabajando les va a pedir con el que quiere trabajar. Le va a decir, pásame un 3/0 o puede ser en su defecto un 2/0 también. Eso va a depender del doctor con el que regular ustedes estén trabajando o de los materiales que lleguen a los centros que ustedes van a estar trabajando. Tenemos instrumental de incisión y excisión. Su objeto es realizar una incisión para obtener un colgajo. Por ejemplo, yo les había dicho ahorita que el bisturí con el mango de bisturí es que se utiliza por predilección para hacer lo que son los colgajos, o sea, esas aperturas en la encía para poder descubrir lo que es el hueso y sacar un diente que, por ejemplo, esté debajo, que uno no pueda ver clínicamente. Entonces, esto como a modo de repetición para que ustedes sepan cuáles son los materiales que se utilizan para las incisiones. Por ejemplo, se utiliza el bisturí, el mango del bisturí y se utilizan también las legras, que yo le había dicho, y los periostóstomos, que se utilizan para separar lo que es la encía. Aquí tenemos lo que son los retractores o separadores. O sea, esos son los que nos ayudan a separar y proteger, en este caso, por ejemplo, los colgajos o las mejillas, los labios, la lengua, y que nos den una mejor accesibilidad, o sea, mejor visión a la hora de trabajar con ese paciente. Si ustedes pueden observar, hay de diferentes tamaños. Este se utiliza mucho en odontopediatría, o sea, se utiliza mucho en niños que nos sirven para mantener la boca abierta a los niños. Este es en forma de tijera. Y ya estos que se ven aquí se utilizan mucho en cirugía, que son, por ejemplo, esta parte se usa para alar el carrillo y esta parte es donde uno la agarra. Y así viceversa los demás también, de esa misma manera. Nos sirven para dar mejor apertura, por ejemplo, cuando los pacientes casi no abren la boca, eso nos ayuda muchísimo a abrirle la boca al paciente. En este caso, por ejemplo, cuando son esos niños que se portan por lo regular mal, que no te quieren abrir, uno lo que hace es para que el niño no cierre, es que le pone este tipo de aparato. O sea, lo que va dentro de boca es esto. Eso va dentro de boca. Y aquí esto es como una forma de tijera. Uno lo va graduando del tamaño, dependiendo del tamaño que el niño abra la boca. Lógicamente uno tiene que ponerle el abre boca dependiendo del tamaño de la boca del niño, no que uno va a abrir de más. Aquí tenemos los instrumentos que se utilizan para hacer endodoncia o tratamiento de canal, como por ejemplo el arco de Young, que es este que vemos aquí. Los hay plásticos, los hay metálicos. El dique de goma, que es esto azul que se ve ahí debajo. La perforadora, que es este instrumental que vemos aquí. La perforadora, como su nombre lo dice, sirve para perforar, o sea, para hacerle un hoyito
Ahí yo creo que esta imagen lo tiene, el hoyito ya hecho. Sí, mírenlo ahí. Lo voy a colorear de otro color para que ustedes lo puedan observar. No sé si se puede ver ahí, tiene un hoyito, un puntico ahí. Eso es un hoyito para poder entrar esto, que es la grapa. Esto es una grapa. Eso es lo que va a rodear o agarrar el diente. Entonces, el portaclaps o portagrapa, que es este que vemos aquí, es con este señor que lo vamos a llevar a boca. Y la seda dental es el hilo que lo vemos aquí. Ese hilo es para agarrar la grapa, por si acaso en algún momento el paciente intenta cerrar y se sale esa grapa, el paciente no se la vaya a tragar. Está agarrada aquí, en este arco. Uno amarra esa grapa ahí. Si ustedes observan, esta es una bandeja para trabajar endodoncia o tratamiento de canal. Vemos que a pesar de que se va a trabajar tratamiento de canal, siempre tiene un instrumental básico, que es un espejo, un explorador, una pinza y una sonda periodontal. Esto que vemos aquí es un portacarpule. El portacarpule sirve para poner la anestesia, que es esto que vemos aquí. Esto es anestesia y hay una aguja. Esta es anestesia tópica, que es una pomadita que se pone para, vamos a decir, anestesiar el área antes de poner la inyección. Y otros tipos de instrumentales que vemos aquí, como por ejemplo, está la turbina. Déjenme ver si puse una imagen. Sí, miren aquí, esta es la turbina, a la que todo el mundo le tiene miedo. Que con ella es que limpiamos las caries, con ella hacemos muchísimas funciones. Esos son los materiales o el instrumental rotatorio, más bien. Tenemos el micromotor, este es el micro realmente, y sus partes activas, que son los contraángulos, que son estos que vemos aquí. Esto es un contraángulo que sirve para montar las piezas de mano, como por ejemplo estas que vamos a ver más adelante, que están aquí debajo, déjenme ver. Estas que sirven para pulido, puede ser de resina o de prótesis, se montan ahí en este contraángulo que está aquí. Y este es para hacer limpieza específicamente. Y también se pueden montar las limas, estas que vemos aquí, se pueden montar ahí en ese micromotor, que nos van a servir para hacer tratamiento de canal. Y este juego que vemos aquí son fresas. Se le llaman fresas, aunque no son dulces, pero para nada. Son fresas que nos sirven para diferentes funciones. Por ejemplo, yo les decía ahorita que estas que están aquí nos ayudan para pulir lo que son las amalgamas y darle esa formita hasta que el paciente se sienta cómodo mordiendo. Estas que están aquí, que estoy señalando, son quirúrgicas. Esas sirven para rebajar hueso. Estas por lo regular se utilizan mucho para rebajar resina. Las que son como doraditas siempre se utilizan para rebajar resina. Y estas también, todas esas casi se sirven para el pulido de las resinas. Y estas que vemos aquí debajo son básicamente de prótesis. Por ejemplo, esta nos ayuda a limpiar los provisionales cuando trabajamos con pacientes que tienen prótesis provisional. Y todas estas, todas, sin excepción de ninguna, se montan aquí, en la turbina. Por ejemplo, esta es la que llamamos endoseta, que es esta que está aquí. Esta sirve mucho para trabajar, cuando se trabaja tratamiento de canal.
Esto que vemos aquí son limas endodónticas. Esas limas nos sirven para hacer tratamientos de canal. Por lo regular se llaman limas tipo K, no necesariamente, hay el tipo H, va a depender. Pero por lo regular las que son más comunes y las que uno por lo regular más utiliza son las limas tipo K. Entonces van de la serie de la 15 a la 40, por lo regular es que vienen los jueguitos. Ya estas que son números 6, 8, 10 y 12 vienen en una cajita aparte. Puede que vengan, por ejemplo, toda número 15, toda número 20, pero por lo regular el kit normal que viene de la 15 a la 40 y de la 45 a la 80. Ya estas que son 90, 100 y 110 son especiales, al igual que estas son especiales, la 6, la 8, la 10 y la 12. Asimismo son especiales la 90, la 100 y la 110. Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo del número es el grosor. La más fina de todas es la número 6. La más ancha de todas es la número 110. Si ustedes se fijan en la misma imagen, ustedes van viendo que dependiendo de la numeración van cambiando de grosor. Esas limas son las que ustedes tienen que poner siempre cuando se va a hacer tratamiento de canal. Esto que vemos aquí son las llamadas cubetas que se utilizan para la toma de impresión o medida de ese paciente. Por ejemplo, cuando el paciente se va a hacer algún tipo de prótesis, por lo regular tomamos una medida con este instrumental que se llama cubetas para impresión. Vienen de, si ustedes se fijan, de diferentes tamaños para diferentes tamaños de boca. Y estas son plásticas, pero también vienen metálicas, que se utilizan con mucha frecuencia. Este tipo de material, yo le decía en clases pasadas, que no se puede esterilizar en autoclave o en estufa seca porque se derriten, pero sí se pueden esterilizar en frío. Tenemos el instrumental para retirar corona, como lo podemos ver aquí. Este instrumental nos sirve para sacar lo que son los puentes fijos y la corona, dándole como unos pequeños golpecitos. O sea, se agarran de aquí y esta parte que se ve como agarrada del mango, realmente cae hacia abajo. Y uno le va haciendo como fuerza con ese instrumental hasta que ella se va aflojando poco a poco. Claro, golpecito suavecito, no es que le vamos a arrancar los dientes a los pacientes. Y estos son un sinnúmero de fresones, así se llaman, fresones que se utilizan para rebajar lo que son las totales, o sea, las prótesis, las planchitas, ese tipo de material que se utiliza para rebajar las prótesis. Esas son las que se utilizan por predilección. Y estas que nos sirven también para pulirlas y también nos ayudan un poco a pulir lo que son las amalgamas o en su caso las resinas. ¿Alguna pregunta o duda con relación a lo que yo he estado hablando? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una duda. Sí, dígame. Cuando usted hablaba acerca del tratamiento de canal, estaba un poquito perdida refiriéndose a ese término. Como que no me ha sentado ahí. Que usted hablaba de muchos instrumentos que sirven para el tratamiento de canal, pero quisiera saber a qué se refiere cuando usted dice un tratamiento de canal. Tratamiento de canal es lo que le llamamos cuando un paciente, por ejemplo, tiene una caries profunda que ha llegado a lo que es el nervio. O sea, el tratamiento de canal consiste en la remoción de ese nervio
Déjenme ver si le consigo una imagen un poquito más clara de lo que es el tratamiento de canal para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, miren, esta imagen se la voy a mostrar ahora. Déjenme compartirle la pantalla para que ustedes puedan observarla. Déjenme ver si... Me dicen si se observa, si la pueden ver. Sí. Entonces, miren, si... Oh, perdón. Fue sin querer. Si se fijan, las limas que yo le he estado mostrando, miren, por ejemplo, ese diente. Vamos a ampliar la imagen. Déjenme ver si se ve mejor. ¿La pueden ver mejor? Por ejemplo, miren aquí, ¿la pueden ver? Háganme saber si la ven bien. De mi parte, sí. Ok, miren, por ejemplo, este es el diente que está afectado por la carie, ¿verdad? Ya pasó la primera capa, que es el esmalte, la segunda, que es la dentina, y llegó a la tercera, que es el nervio, ¿verdad? Eso que vemos aquí. Incluso ya esa parte de ese nervio está dañado, o sea que ya ese nervio lamentablemente no sirve. Entonces se formó aquí, por ejemplo, esto que vemos aquí, es un grupo de bacterias que entraron por aquí y llegaron aquí a la punta de la raíz. Entonces hacemos lo que es un tratamiento de canal. Esto que vemos aquí es una turbina y esto es una fresa. Y limpiamos todo lo que es el diente y llegamos a la entrada de los conductos o a la entrada de donde sale el nervio, ¿verdad? Entonces, como no podemos llegar con este instrumento que se llama fresa, no podemos llegar, lo que hacemos es que tomamos una lima. Esto es una lima. ¿Se acuerdan la cajita que vieron de la 15 a la 40, de la 45 a la 80 hace un momentito? Eso se utiliza para esto, miren. ¿Lo pueden observar? Sí. Entonces, para eso es que se utilizan las limas. Eso es un tratamiento de canal. Déjenme ver si consigo, si se ve otra imagen un poquito más clara. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen. Aquí vemos el... Déjenme... Ok, ahí. Aquí vemos nuevamente el mismo proceso que se limpia y miren entonces cómo quedaría el diente. Eso que se ve azul es un relleno, un material que se le deja adentro para sustituir lo que es el nervio del diente, porque si yo lo dejo vacío, entonces esto que se ve aquí no va a sanar. No sé si me doy a entender. Vamos a ver si puedo ver otra imagen. Por ejemplo, miren esta que se ve, vamos a decir, más en vivo, más en natural. Por ejemplo, esto es una radiografía. Esto es un diente real, esto que vemos aquí abajo. ¿Están viendo la señalización que estoy haciendo? Sí. Ok, entonces miren, aquí Sí, el diente, yo lo estoy viendo. están viendo que aquí el diente está afectado por la caries, llega a lo que es el nervio del diente. Entonces aquí vemos ya el tratamiento de canal listo, hecho. Pasó por todo este proceso que vemos aquí arriba, pero ya este es el resultado final, así tiene que quedar. Y así se tiene que ver en la radiografía. Usted no lo va a ver clínicamente, pero así tiene que quedar en la radiografía. No sé cuál fue la joven que tenía la duda. Me gustaría saber si más o menos quedó saciada la duda o si quería otro tipo de explicación.
No, ya yo entendí, gracias, doctora. Ok, entonces a eso que se refiere cuando yo hablo de tratamiento de canal. Cuando yo digo lo que es un tratamiento de canal, miren más imágenes ahí, incluso la pueden buscar, poner tratamiento de canal, tratamiento de conducto, endodoncia, y le va a aparecer ese sinnúmero de imágenes, que son todas las mismas. Voy a dejar de compartir. Entonces, vamos a continuar, porque hay otra guía que hay que toca hoy también trabajar. Y es la guía de materiales dentales. Esa es la unidad 2. Esta es otra de las guías que ustedes van a trabajar esta semana, que es la guía del módulo 5, la unidad 2. Y es sobre todos los materiales dentales que por lo regular utilizamos. Lógicamente aquí, por más que yo quiera, no están todos, porque vuelvo y les repito, va a depender de la especialidad de cada doctor. Aquí están de manera genérica, lo que usted encontraría en un consultorio de un odontólogo general, ¿verdad? Entonces, habla un poquito de la invención, o sea, de dónde nacieron los materiales dentales. Se dice de que 3000 años antes de Cristo empezaron a ver los primeros hallazgos de lo que eran los materiales dentales, porque realmente como profesión la odontología no existía, pero sí existían los dientes y sí existían los dolores dentales, entonces había que buscar una manera, ¿verdad?, de resolverlo. Por lo regular, una manera de ellos resolver eran utilizando hierbas, que todavía hoy en día esos componentes de esas hierbas se utilizan en el día de hoy. Y dentro de los materiales que vamos a encontrar en odontología general, encontramos lo que son las amalgamas, que son estas capsulitas que vamos a ver aquí. Aquí es donde están contenidas ese tipo de material, los empastes plateados. A eso que se refieren las amalgamas. Y aquí dice que están hechas de una aleación o una combinación de material de mercurio, plata, estaño y cobre. Eso es cierto, señores. O sea, que el que tiene una amalgama tiene mercurio, plata, estaño y cobre en la boca. Por este tipo de componente, por ejemplo, por el mercurio, que se dice que es muy tóxico, es que se han dejado de utilizar. O sea, ustedes han visto que se han dejado de utilizar mucho esos empastes que son plateados y se han sustituido mucho por lo que son del mismo color del diente, porque se dice con el tiempo que hay una intoxicación con el tiempo de pacientes de mercurio, producto de ese tipo de empaste. Existe, o sea, de hace más de 100 años, es uno de los mejores empastes que existen, o sea, tiene muchísimos años y es uno de los mejores, porque muchos de ustedes ya que han tenido la experiencia que tienen 25 y 30 años con un empaste de eso plateado, y muy buena durabilidad, resistencia a la masticación, como no hay dos. Pero, Profe, sí, a eso es lo que se le llama ahora comúnmente resina. no. La ¿Podría decir? resina es otro material que lo vamos a ver ahora. La amalgama no. La amalgama son las que son plateadas. Ustedes la han visto que son negras, que muchísima gente la tiene en boca. Esos empastes negros. Esas son las que son las amalgamas. Ahora, las amalgamas, producto de que se dice que hay estudios que han encontrado residuos de mercurio en sangre de pacientes con ese tipo de empaste, vinieron entonces lo que eran las resinas, que las hay autocurables, o sea, que se curan solas, o sea, que se secan solas, y hay las fotocurables, que se necesita de una lámpara especial para poder secarlas. Entonces, este tipo de material es un material plástico que se adhiere por microretención al diente, o sea que es un material que se adhiere químicamente, o sea, los componentes que contiene lo ayudan a que se adhiera con facilidad al diente. Vienen de diferentes colores por lo regular.
muy parecidos y casi naturales a lo que son el diente. Se utilizan ahora mismo porque tienen muy buena estética. Esas mismas resinas tienen diferentes, o sea, a través de los años han ido variando su composición, y esas resinas que son foto y autocurables las podemos encontrar como resinas compuestas, que esas son las que se utilizan mucho en boca. O sea, dígase, esas son el material que utilizamos para hacer empaste del mismo color del diente, que era lo que usted preguntaba, joven, hace un momentito. Aparecieron por primera vez en Alemania en 1934. O sea que desde ese entonces empezaron a trabajarse lo que son las resinas compuestas. Lógicamente ya han pasado por un proceso de mejoramiento. Dígase de que antes venían de un solo color, ahora hay una gran variedad de gama de colores. Vienen las resinas acrílicas. Esas son, se parecen mucho al acrílico que utilizamos para arreglarnos las uñas. A ese se parece. Entonces, ese tipo de resina es autocurable. Quiere decir que hay que darle un tiempecito para que se seque solo. O sea, que no necesita de ningún aditamento especial. Esta resina viene en polvo, o sea, viene un polvo y un líquido que se llama monómero, el líquido, y polímero, el polvo. Entonces, estas resinas se utilizan mucho, por ejemplo, cuando hacemos provisionales. O sea, nosotros diseñamos un diente con ese tipo de resina para ponérselo en pacientes que pidieron un diente, por ejemplo, pero eso de manera provisional, que se utiliza en boca. Las resinas fotopolimerizables o fotocurables, como su nombre lo dice, necesitan de una luz especial, de una lámpara especial para poder curarse. Tenemos lo que son los barnices que se utilizan de base. Por ejemplo, antes de hacer un empaste, se utiliza un barniz, que es como una basecita que va a proteger lo que es el diente. Es un medio también que sirve de adhesión, o sea que ayuda a que la resina se pegue con mejor facilidad. Podemos encontrar otro material como es el hidróxido de calcio, que se usa para puntos específicos. Ustedes ven cuando las caries están muy profundas, que ya casi están sequitica ahí del nervio. Entonces uno utiliza el hidróxido de calcio y encima de ese hidróxido utiliza una curita, lo que le llamamos curita arriba, que lo vamos a ver más adelante, ese material. Esto es solamente para ayudar a estimular las células que están en el nervio del diente para que formen dentina y formen una capa dura, y así ese paciente no tenga problema de que le molesta lo frío y lo caliente, o que venga otra caries que le dañe esa pulpa. Para eso sirve el hidróxido de calcio. También se utiliza mucho en tratamiento de canal el hidróxido de calcio, que sirve para lavar los conductos. Ustedes ven el proceso que se utiliza con las limas, que lo vimos ahorita. El hidróxido de calcio uno lo prepara con un poquito de anestesia, hace como si fuera una pasta y lo coloca en ese diente para desensibilizarlo, o sea, para quitarle la sensibilidad. Tenemos lo que es el Lical, que es un cemento que se utiliza mucho también para hacer restauraciones, ya sea en resina o en amalgama. Se puede colocar de base. Por ejemplo, al menos yo lo utilizo mucho para cementar provisionales, o sea, para pegar provisionales. Yo lo utilizo con mucha frecuencia porque sirve para eso también. Es autocurable, o sea, que no necesita de una luz especial, sino que se cura solo. Tiene una base y un catalizador. O sea, uno lo mezcla, ese azul clarito con el blanco, y en un tiempecito dado, como en unos 15 minutos o menos tiempo, vamos a poner en unos 10 minutos, se pone duro y se seca. Ese uno lo puede utilizar, por ejemplo, también, al igual que el hidróxido,
de calcio, bueno, vendría siendo una versión mejorada, el Lical, del hidróxido de calcio. Se puede utilizar también en dientes que están muy profundos, que tienen caries muy profundas, para luego hacer el empaste. Entonces tenemos el óxido de zinc, que es una sustancia que se utiliza mucho en odontología. Es para, esto es lo que nosotros utilizamos para hacer curitas. El óxido de zinc viene con una parte líquida que se llama eugenol, que es como su reactivo, es el que ayuda a que esto es un polvo y un líquido, entonces el polvo se llama óxido de zinc y el líquido se llama eugenol. Eso es lo que uno mezcla para formar lo que es una curita, lo que uno le llama curita, ¿verdad? Esta curita se utiliza mucho en tratamiento de canal, por ejemplo, para tapar esas muelas de tratamiento de canal que son muy grandes. Y en varias ocasiones, o sea, esto también nos ayuda a obturar. Yo lo utilizo mucho para obturar, para hacer los rellenos dentro del tratamiento de canales, relleno blanco que se veía en la radiografía. Eso es lo que se ve, óxido de zinc. Eso es lo que uno utiliza para relleno. Tenemos lo que es el fosfato de zinc, que es un material que se utiliza para pegar, por ejemplo, los aparatitos de ortodoncia o las bandas que se utilizan mucho en ortodoncia, la gente que tiene braque, que hay unas banditas como unos anillitos que se usan alrededor del diente para agarrar lo que son los alambres. Este tipo de cemento es el que se utiliza para poder pegarla en boca, o aparatitos que van fijos en la boca. Ese es el tipo de material que se utiliza. Viene con un polvo y un líquido que se mezcla. Por lo regular, el mismo componente te dice cuánto de polvo tú tienes que usar y cuánto de líquido tú tienes que usar para que quede una mezcla homogénea. El fosfato de zinc se ha dejado de utilizar porque se dice que es irritante a la pulpa, o sea, que si lo colocamos en una cavidad de base, por ejemplo, antes de hacer una resina, lo colocamos abajo, le hacemos la zapata, por ejemplo, a ese empaste con óxido de zinc, con fosfato de zinc, es irritante a la pulpa, o sea que ese diente es probable que termine en tratamiento de canal si colocamos eso directamente en el diente de base. Tenemos lo que es el policarboxilato, que es otro material que viene un polvo y un líquido que también se mezcla por lo regular. Eso va a depender de la casa comercial, te dice qué cantidad de polvo y líquido para que se debe de utilizar para que se pueda mezclar. Este cemento se utiliza mucho, por ejemplo, para cementar coronas, puentes, fijos. Es un material que también se dice que está en desuso por su alto contenido irritante a los tejidos, aunque en años pasados se utilizaba, incluso yo de vez en cuando lo utilizo en mi consultorio, por ejemplo, para trabajar prótesis. Lo utilizo con mucha frecuencia para cementarla la prótesis. También tenemos lo que es el ionómero de vidrio, que es otro material que se utiliza mucho en boca. Por ejemplo, a mí me fascina el ionómero de vidrio. Es una versión mejorada de todos los componentes que hemos visto anteriormente, porque se dice que contiene compuestos de resina, ayuda mucho a lo que es la sensibilidad. Por lo regular, cuando yo voy a poner curita, en vez de yo poner una de óxido de zinc, yo pongo una de ionómero, porque el ionómero tiene compuestos de flúor que ayudan a mejorar lo que es la sensibilidad del diente. En caso de pacientes, por ejemplo, que tengan sensibilidad, se utiliza mucho de base, dígase de azapata, por así decirlo, de lo que son las obturaciones. Ese se utiliza con mucha frecuencia. Viene un polvo y viene un líquido que también va a depender de la marca, pero te dice la cantidad de cada uno que se necesita para poder mezclarse. Tenemos lo que es el alginato.
El alginato es el material por predilección para la toma de impresión de pacientes, por ejemplo, cuando vamos a hacer una corona, cuando vamos a hacer un puente fijo, cuando vamos a mandar a hacer una plaquita miorrelajante. Para tener una medida exacta de lo que vamos a hacer en el paciente, necesitamos tomar una medida en alginato. Luego, esa medida debe de ser llenada con lo que es el yeso dental y salen estos lindísimos modelos que vemos aquí, que vienen con la forma lógicamente del paciente. Estos se ven así porque son modelos genéricos, o sea, dígase que lo venden en un depósito, pero no quedan así exactamente. Va a depender de la boca del paciente o de la estructura como la tenga el paciente. Entonces, primero uno toma esa medida en alginato y luego entonces es llenada con este yeso y le da la forma. El yeso coge la misma forma exacta que tiene la boca del paciente. Esto nos sirve como modelos para mandar a hacer las prótesis, como yo le decía. Hay otros materiales que se utilizan para tomar medidas, que no solamente es el alginato, pero vuelvo y le repito, le estoy hablando de una manera genérica. Ya los otros materiales por lo regular lo utilizan los especialistas en prótesis, como son las siliconas y ese tipo de cosas. No la vamos a ver aquí porque, vuelvo y le repito, estamos hablando a modo y a grosso general. Y la técnica a 4 manos, que es una técnica que se utiliza mucho, es como la manera que tenemos que trabajar en el auxiliar dental y el dentista con el paciente para optimizar el tiempo, el trabajo y agilizar todos los procesos que vamos a utilizar. Por lo regular, ese tipo de técnica se utiliza mucho cuando trabajamos de manera privada en un consultorio dental. Pero ya trabajando meramente con un paciente en un área pública donde quizá tú eres el único asistente, es un poquito complicado, porque tú tienes que estar pendiente a los demás doctores que están también ahí contigo, que en el caso de que sea tú sola. Pero es una técnica sumamente fácil de trabajar. Por ejemplo, por lo regular uno se coloca siempre del lado derecho del paciente, o sea, dígase el odontólogo, y del lado izquierdo del paciente entonces se coloca el auxiliar dental. Nos ayuda, por ejemplo, con el empleo del succión, pasándonos el algodón y ese tipo de... Y pasándonos también, lógicamente, el instrumental que tiene cerca y a mano. Aquí habla de horas del reloj, porque es una manera como más fácil de explicar la posición en la que tiene que estar el asistente. Por ejemplo, aquí dice que el área del operador es entre las 8 y las 11 de la mañana, o sea, las 11 del reloj. O sea, están hablando de las manecillas del reloj, entre 8 a 11. Ese es como el área operatoria de donde uno se mueve por lo regular. Entonces, la zona estática, o sea, donde no puede haber nadie, es entre las 11 y las 2, que ahí es donde se emplea todo el instrumental de trabajo y demás. Y el área del asistente, entonces, es de las 2 a las 5 de la tarde. Ese es como el área donde se debe de mover el asistente. Zona de transferencia, o sea, es la zona donde nosotros vamos a pasar los materiales, es entre las 5 y las 8. Si nos ubicamos en la manecilla de reloj, pero cuando yo vaya ahora, vamos a dar la práctica y ustedes van a entender mucho mejor lo que yo quiero decirle. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de lo que se refiere. Por ejemplo, ahí el odontólogo está ubicado a las 11 de las manecillas del reloj, no a las 8, sino a las 11. Si estuviera aquí de este lado, justamente de frente a la asistente, vendrían siendo las 8, entonces, más o menos. Entonces, este espacio que vemos aquí es entre las 11 y las 2 de la tarde, que no
Ustedes ven que está libre, que no hay nadie. Y aquí, que es entre las 5 y las 8 más o menos, que es donde se encuentra toda la parte activa y todo donde se coloca todo el instrumental que necesita ese odontólogo. Pero si ustedes se fijan, vamos a decir que este es un área ideal, porque aquí tenemos una mesetita, aquí tenemos otra, que se nos facilita el trabajo, pero lógicamente estamos hablando de que vamos a trabajar en un espacio que muchas veces no son los ideales, pero hay que trabajar porque hay que darle servicio al paciente. Entonces, como ustedes comprenderán, no siempre aparecen los lugares que son lo ideal. Tenemos aquí también parte de este módulo es el aparato de rayos X. Las rayos X se utilizan o son un tipo de imagen de lo que son los dientes de la boca. Se utilizan como medio de diagnóstico para identificar diferentes estructuras o diferentes caries. Dentro de las radiografías existen diferentes tipos, como por ejemplo las interproximales, como ustedes se fijan. Esta que no se ven directamente las raíces, sino se ven justamente los espacios interproximales de los dientes, dígase mesial y distal. Y por ejemplo aquí descubrimos que había una caries en ese paciente. Lógicamente esa caries quizás se ve desde arriba si yo le abro la boca al paciente, pero una manera de asegurarse de qué tan profunda es o está es tomando ese tipo de radiografía, una interproximal. Otro tipo de radiografía que es la más común y es la que por lo regularmente tomamos en las consultas es la periapical, que es una visión completa de lo que es una sección, por ejemplo, en la que vimos ahora hace un momentito. En esta el paciente está mordiendo, ¿verdad? Está ocluyendo, está mordiendo. Aquí no, el paciente tiene la boca abierta aquí, porque aquí solamente sale un grupo. Esta radiografía es de abajo, es de la mandíbula, esta radiografía. O sea, es de uno de los dientes de abajo. Lo sé por esta parte aquí, que es la rama de la mandíbula que se ve ahí, en esa radiografía. Y el nervio, miren, que cruza por ahí, que es el dentario inferior. Esa es una periapical. Tenemos lo que son las radiografías palatales o oclusales. Esas casi no se usan. Esas ustedes no la van a ver muy frecuente. Pero es una radiografía que se utiliza para, por ejemplo, ver si hay dientes supernumerarios y por dónde vienen, si los hay. Esta que ustedes seguro la han visto, se la han tomado en algún momento. Estas son las radiografías panorámicas que nos dan una visión panorámica, valga la redundancia, una visión mayor de cómo están y las estructuras que rodean el diente. Por ejemplo, aquí vemos este paciente. Sabemos una vista más amplia de cómo está la boca de ese paciente. Y aquí vemos que están todos los dientes y muchas de las estructuras que están en los alrededores. Por ejemplo, estas son las fosas nasales. Estos son los senos paranasales y rama de la mandíbula, vemos la mandíbula, aquí se ven los cóndilos, o sea, se ven muchas estructuras en este tipo de imágenes. Pero lógicamente también nos compete, aparte de todas las estructuras, también los dientes. Y aquí podemos ver todos los tratamientos de canal, por ejemplo, que se ha hecho ese paciente. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos de canal y un posible 7, porque ese está casi para el tratamiento de canal. O un posible 8, miren, que vemos aquí también. O sea, que nos da una vista más real de cómo está ese paciente. Las cefalométricas, que se utilizan mucho en pacientes de ortodoncia, o sea, que se utilizan mucho para tener una referencia de las medidas de la cara. Esas se usan mucho en ortodoncia. Y aquí también vemos tenemos una imagen de lo que son las estructuras blandas que salen en esta radiografía.
Miren cómo se ve la nariz, la boca de ese paciente con relación a las estructuras óseas que están en el alrededor. Entonces, ya vimos todo lo que son las radiografías, pero esas radiografías pasan por un proceso que se llama revelado, fijado y lavado para que esa imagen salga. Luego de tomar esa radiografía con el rayos X pertinente, entonces tenemos que pasarla por este proceso, que eso lo vamos a ver cuando yo vaya ya al hospital. Esto es un proceso, por ejemplo, esa radiografía se entra en una cajita y se pasa por un líquido llamado revelador. Lógicamente no le puede dar la luz, porque si le dio la luz, esa radiografía se dañó. Va a durar unos 30 segundos, que uno lo va a contar mentalmente. Luego lo va a pasar por el fijador. Y del fijador, entonces, ya la podemos, después de esos 30 segundos de fijador, entonces la lavamos, la radiografía, para poder observar la imagen. Entonces, ya viene el proceso de secado, lógicamente, antes de poder guardarla. Estos son los líquidos que utilizamos este es el revelador y este es el fijador. Eso uno lo prepara, miren la cajita aquí, este es el dispositivo que uno utiliza o caja reveladora. Esta ventanilla nos da una idea de cómo nos está quedando la imagen, o sea, nosotros podemos sacarla del líquido y observarla a través de aquí, no abierta, se supone que cerrada porque no puede estar pasando luz. Y por aquí, donde vemos estos huecos negros, es que entramos las manos para poder observar y trabajar esa parte de cómo revelar una radiografía. Eso lo vamos a hacer el sábado y el domingo, si Dios quiere, cuando yo vaya. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Los abrumé demasiado con tanta información? Cuéntenme, quiero escucharlos. Yo he entendido, doctora. Germania entendió. Entendí en lo que no entendí mucho ahí en lo de la placa, porque como no se utilizan esas placas en los hospitales, en algunos hospitales, entonces no la había visto yo, el aparato para revelarla. Yo no había visto ese aparato. Pero usted explicó y yo lo entendí. Ya estoy clara en esa parte. Cuando se vaya a hacer la parte práctica que nos corresponde ahora, yo sé que ustedes lo van a entender mejor porque yo le estoy dando una orientación de manera verbal, pero no es lo mismo irse a la práctica. En la práctica uno dice, pero miren, esto fue lo que la profe dijo, que uno hace esto y aquello. Y quizá ustedes se lo encuentran grande ahora, pero cuando ustedes lo van haciendo, se dan cuenta de que es sumamente fácil, que no... Ok, gracias, doctora. A su orden, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro?